más como médica de los que estaban en una redonda. Bueno, así que adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, me pidieron, ya he venido en otra oportunidad, en ese momento hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal particularmente, y vamos a intentar en esta hora, antes del módulo de páncreas, hablar un poco de generalidades de diarrea así aguda y crónica, y con eso dar paso a unas generalidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto a diarrea aguda, ustedes sabrán que se define por un aumento del número, frecuencia y disminución de la consistencia de las deposiciones que sea menor a 14 días de duración. Algunas definiciones consideran que el paciente puede tener diarrea aguda también cuando tiene deposiciones líquidas en un periodo corto, ¿no? En 24 horas ya podemos hablar de diarrea y no es necesario esperar a los 14 días. Puede acompañarse no solo de aumento de las deposiciones y disminución de la consistencia, sino también de náuseas, vómitos, fiebre, puede estar acompañado de dolor abdominal y puede aparecer o no sangre, el tenesmo, que es la necesidad de tener deposiciones a repetición, y puede haber o no urgencia evacuatoria. Y es importante aclarar que si bien hasta 14 días nosotros consideramos diarrea aguda, la diarrea que se extiende más allá de los 14 días, pero que dura menos de un mes, que en un ratito vamos a ver que a partir del mes ya hablamos de diarrea crónica, pasa a llamarse una diarrea persistente. Y esa diarrea persistente va a motivar que nosotros ya pongamos una alerta al momento de estudiar a nuestros pacientes cuando la diarrea no se autolimita. Con respecto a la clasificación de la diarrea aguda, se divide en leve, moderada o severa. La leve, que no tiene cambios, no genera repercusión de la vida diaria del paciente. La moderada genera una repercusión del estado general, pero el paciente puede realizar actividades de la vida diaria con esfuerzo. Y en la severa, el paciente tiene deterioro de su estado general de forma aguda y no puede realizar actividades de la vida diaria. Y se va a dividir en otra subclasificación que es acuosa o disentérica. Acuosa es una diarrea líquida, sin moco, pus ni sangre, y la diarrea disentérica, donde va a tener, se marca bien por la presencia de sangre en materia fecal y puede también haber mucosidad. Aclaro esto que, la mucosidad puede estar también en la diarrea aguda acuosa, si bien no es tan frecuente, más común en la disentérica. Con respecto a la etiología, podemos estar horas hablando de esto, y cada etiología puede ser una clase única, ¿no? Porque tenemos distintos gérmenes, pueden haber diarreas bacterianas, diarreas virales o diarreas parasitarias, ¿sí? Y cada uno de estos gérmenes va a tener sus particularidades, ¿sí? Pero bueno, excede nuestra charla de hoy, pero saber que puede ser multifactorial. Con respecto al interrogatorio, ¿sí? Vamos a ver a lo largo de toda la charla y para todas las patologías, no solo para gastro y para diarrea en particular, que el interrogatorio es fundamental y es una parte crucial del diagnóstico de cualquier patología. Vamos a preguntar antecedentes personales, epidemiología, si el paciente consume medicamentos, si tuvo viajes recientes, cuál es su medio, su vivienda, si tiene o no agua potable, cómo se alimenta, y vamos a preguntar las características de las deposiciones y si hay o no síntomas acompañantes. Mientras hacemos el interrogatorio, vamos a revisar a nuestro paciente y prestar especial atención a la tensión arterial, a la frecuencia cardíaca, si el paciente tiene o no fiebre. Vamos a evaluar el estado de piel y mucosas y con eso vamos a tener un signo indirecto de cómo está hidratado nuestro paciente. Vamos a hacer la semiología abdominal y rápidamente vamos a poder ver el estado general para ver si nuestro paciente ya tiene o no impacto por su cuadro clínico. Y con eso recuerden que hablábamos de que vamos a catalogar la diarrea en leve, moderado o severo.
Con respecto a los estudios complementarios, y debo aclarar, estamos todavía en diarrea aguda, la que es menos de 14 días, no es necesario hacer de rutina estudios complementarios. Una diarrea leve o leve a moderada que no genere impacto en la condición de nuestro paciente no necesariamente tiene que ser estudiada. A los pacientes que decidimos estudiar, le vamos a pedir un directo de materia fecal, ¿sí? Aclaro, para pacientes con diarrea moderada severa. En el directo de materia fecal vamos a poder ver si hay o no presencia de leucocitos y vamos a dividir en diarrea invasiva o no invasiva con un valor de corte de mayor o menor de 6 leucocitos por campo de gran aumento, ¿sí? Con respecto al coprocultivo, no es un estudio que nosotros sigamos de rutina, pero sí lo vamos a pedir en la diarrea invasiva, que recién veíamos que es la diarrea que tiene reacción inflamatoria en el directo de materia fecal. En la diarrea disentérica, recordemos que es la diarrea que tiene presencia de sangre. A nosotros siempre como especialistas nos gusta aclarar que la diarrea disentérica, que es la que tiene presencia de sangre, ya sabemos que va a tener un directo de materia fecal inflamatoria, que es algo que nosotros discutimos siempre y en realidad uno puede enviar directamente al coprocultivo sin la necesidad de pasar por el directo de materia fecal porque sabemos que va a ser inflamatorio. Si tiene compromiso del estado general y tiene una diarrea severa, si tiene cualquier signo de toxicidad sistémica, en la diarrea del viajero y en la diarrea persistente, que recordemos que es la que se extiende más allá de los 14 días, pero menos de un mes de evolución. A esos pacientes puntualmente le vamos a pedir el cultivo de materia fecal. Y la toxina de Clostridium difficile, que no es una determinación que se pida de rutina, pero sí la vamos a pedir en pacientes que están hospitalizados. A partir de las 48 horas la hospitalización aumenta exponencialmente el riesgo de diarrea por Clostridium en pacientes que hayan sido previamente tratados con antibióticos y siempre me parece importante remarcar que también es un estudio que hay que pedir en pacientes que tengan comorbilidades, pacientes que están inmunosuprimidos, que tienen patología concomitante, que hacen tratamiento oncoespecífico, pacientes inmunocomprometidos por otras causas, no necesariamente oncológicas, y particularmente en un ratito vamos a ver en la enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto al manejo de la diarrea aguda, vamos a ver, como decíamos recién, el estado general del paciente y vamos a evaluar o no la necesidad de hospitalización. Vamos a implementar un plan de hidratación, no vamos a suspender nunca la alimentación, salvo que el paciente tenga vómitos persistentes y eso le impida hidratarse o alimentarse. Vamos a indicar algo que vemos mucho nosotros en internación o en guardia como especialistas, es que hay una sobreindicación de loperamida y automedicación, incluso no solo indicación médica, sino automedicación con loperamida. Y recordar que es un medicamento que nosotros nunca indicamos de rutina, nunca indicamos si sospechamos que nuestro paciente pueda estar complicado y nunca indicamos si el paciente tiene una diarrea invasiva, porque al frenar el tiempo de tránsito intestinal da riesgo de dilatación intestinal, de cuadros suboclusivos y en casos de diarrea grave de perforación colónica, ¿sí? O de desencadenar una colitis fulminante en caso de diarrea aguda infecciosa. Entonces no hay que usar la loperamida de rutina, pero en una diarrea acuosa, leve, que no tiene ninguna repercusión nuestro paciente del estado general y tiene el abdomen asintomático y demás, estamos avalados a utilizarla. Lo mismo la crema de bismuto, si bien no tiene el riesgo de complicación de la loperamida, es una droga que no usamos de rutina, salvo en casos especiales. No está demostrado el uso beneficioso de probióticos. Nosotros hoy vemos que indicamos floratina, enterogermina, distintos probióticos. Ahora está el ProbioMax, que acaba de salir al mercado, que son probióticos, la mayoría de ellos de venta libre, y si bien tienen se utilizan muy ampliamente en la práctica, no es algo que esté demostrado en la bibliografía que tenga sentido, ¿no? Administrar en diarrea aguda. ¿Y en qué caso vamos a usar antibióticos? No de rutina, hay una sobreindicación de antibióticos y eso genera resistencia, sino que antibióticos vamos a usar particularmente en la diarrea por Clostridium difficile, en la diarrea del viajero, en algunos casos de diarrea persistente, sí podemos identificar germen causal y si el coprocultivo es positivo, pero no vamos a usar estudios
antibióticos de rutina sin tener estudios y sin tener un coprocultivo que documente infección. Bueno, un poco resumiendo lo que hablábamos recién, si nosotros tenemos aumento de las deposiciones, vamos a evaluar todos los síntomas acompañantes que revisamos recién. Si no hay ningún síntoma de alarma y es una diarrea acuosa, no disentérica, que van a ver que es, no sé si tengo así, del lado izquierdo de la pantalla, la diarrea acuosa, leve, únicamente necesita hidratación y pautas de alarma. Es en la diarrea que podemos eventualmente usar loperamida, pero si ya pasamos a una enfermedad moderada severa, que es la que tiene repercusión del estado general, si es asociada a la diarrea del viajero, estamos avalados en ese caso a usar antibióticos, pero si no es una diarrea asociada al viajero y es moderada severa, nosotros vamos a ver si, por supuesto, estudiarlo siempre, que es lo que charlamos hace un ratito con el coprocultivo, y evaluar si el paciente tiene o no fiebre y el tiempo de duración. Si recuerden que si tiene fiebre, la fiebre siempre es un factor de alarma para estudiar a nuestros pacientes, más si se extiende más de 72 horas el cuadro clínico, y ahí evaluamos si somos más cautos a la hora de indicar loperamida o otros tratamientos y consideramos, según el resultado del coprocultivo, el tratamiento antibiótico. Pero si ya pasamos al gráfico a la derecha, digamos, a la diarrea disentérica, que es la diarrea sanguinolenta, ¿sí? Si el paciente no tiene fiebre, ahí vamos a esperar el cultivo de materia fecal, pero si el paciente ya tiene una diarrea disentérica severa asociada a fiebre, si es asociada al viajero, vamos a dar tratamiento específico, y si no es asociada al viajero, lo vamos a considerar pudiendo esperar o no el resultado del coprocultivo según, para indicar los antibióticos, no según el resultado. Recordemos que hasta el 50% de los coprocultivos en diarrea aguda pueden venir negativos, entonces cuando uno dice considerar el tratamiento antibiótico es porque en algunos casos puntuales, ante la severidad del paciente, estamos avalados a iniciar un tratamiento empírico sin esperar el resultado del cultivo, ¿no? Eso es algo que está en continua discusión. Lo que sí es importante es no sobreindicar o sobreutilizar el tratamiento antibiótico. Dejo la bibliografía, después queda cargada la clase para diarrea aguda y pasamos a diarrea crónica, donde recuerden que ya vimos diarrea aguda, la que es menos de 14 días, diarrea persistente 14 a 30 días, más de 4 semanas, si el paciente persiste con síntomas, aumento de la frecuencia o disminución de la consistencia de las deposiciones, vamos a hablar de diarrea crónica. Y acá sí tiene que haber, para hablar de diarrea crónica, un concepto que es el volumen de materia fecal, que tiene que ser más de 200 gramos en 24 horas, ¿sí? Por más de un mes, idealmente esté demostrado, ¿no? El aumento el volumen de materia fecal para hablar de diarrea crónica. Con respecto a la diarrea crónica, y acá se abre otro capítulo, vamos a diferenciar si es diarrea funcional o diarrea orgánica. Funcional es la diarrea, el famoso, por llamarle de alguna forma, colon irritable, si bien no es la única causa, vamos a ver en un ratito, que tiene un inicio progresivo y gradual, que tiene una duración prolongada, por lo general el paciente refiere síntomas crónicos de más de 6 meses, que puede ser intermitente o cíclico, el paciente tiene temporadas que está bien, temporadas de síntomas, y eso se va intercalando. Suele ser diurna, postprandial, los pacientes refieren a aumento del reflejo gastrocólico, o sea, comen y tienen las deposiciones. No suelen tener impacto del estado general, y fíjense un detalle no menor, que el volumen de materia fecal es menos de 200 gramos por día, y eso habla de que no estamos ante una diarrea orgánica, ¿no? No tiene repercusión en el estado general, no tiene sangre en la materia fecal, tiene, como les aclaraba hace un rato, moco, por eso nosotros para hablar de gravedad siempre ponemos la sangre, porque el moco puede no ser un indicador de gravedad y ser un indicador de patología funcional. El dolor abdominal suele ser intermitente, más que nada perievacuatorio, y no genera repercusión en el estado general, y el paciente tiene sensación de que tiene una evacuación incompleta con necesidad de tener reiteradas deposiciones en el día.
En cambio, la diarrea orgánica, ¿qué nos hace sospechar? Que sea de inicio repentino, de corta duración, que sea diurna, nocturna, que tenga impacto, que tenga repercusión del estado general de nuestro paciente, que podamos demostrar por volumen de materia fecal que hay más de 200 gramos al día, puede haber anemia, albúmina baja, sangre en la materia fecal, dolor abdominal y en un ratito vamos a ver cuando desarrollemos más puntualmente la enfermedad inflamatoria intestinal, que el puscuitenesmo suele ser un factor muy predictor, ¿no? de diarrea orgánica. Digo particularmente de enfermedad inflamatoria porque ahora vamos a ver en unos minutos que no es la única causa, ¿sí? No es la única causa de diarrea orgánica con sangre. Con respecto a la diarrea crónica, se divide en 3 grandes grupos: la diarrea acuosa, la diarrea esteatorreica o grasa, o también llamada la diarrea malabsortiva, y la diarrea sanguinolenta. Hay 3 grandes causas de diarrea crónica acuosa, que son la diarrea osmótica, la diarrea secretora y la diarrea motora. Para la diarrea esteatorreica, que es la que tiene la presencia de grasa en materia fecal, va a haber 2 grandes grupos, que es la malabsortiva y la que se produce por mal digestión, y la diarrea sanguinolenta o exudativa. Con respecto a la diarrea acuosa, acabamos de ver 3 grandes grupos. La diarrea osmótica es la diarrea que se produce porque hay un exceso de soluto en la luz, o sea, hay un exceso de un efecto osmótico, entonces es una diarrea que suele ceder si yo pongo al paciente en ayuno. No hay estímulo en la luz, no hay secreción de agua y por lo tanto frena la diarrea. Es una prueba terapéutica. Puede haber intolerancia a la lactosa, déficit de disacaridasas, y hay un punto súper importante, por eso siempre hago hincapié en el interrogatorio, porque nosotros, bueno, en consultorio vemos casos de diarrea crónica, pero sobre todo pacientes en internación, en el hospital, bueno, nosotros estamos en el Udaondo, que es el hospital de gastro de especialidad. Hemos tenido pacientes internados con grave repercusión del estado general, con deshidratación severa y requerimiento de internación por uso de laxantes. Y es algo que si uno no refuerza en el interrogatorio, no sale porque el paciente naturaliza su uso o dice mejor no lo voy a contar porque es algo tabú. Entonces muchas pacientes incluso o pacientes lo usan para bajar de peso o acompañado de dietas hiperrestrictivas que ahora están muy a la orden del día, digamos, de hacer dieta restrictiva y usar laxantes osmóticos. Entonces es algo que si no interrogamos no vamos a poder encontrar y por ahí estamos tiempo buscando la causa y la tenemos en la mesita de luz del paciente, ¿no? La diarrea secretora, que es por transporte anormal de iones y que suele persistir a pesar del ayuno, porque es por hipersecreción acuosa, la dan los tumores neuroendocrinos, la colitis microscópica, no sé si habrán escuchado nombrar, pero dentro de las colitis microscópicas tenemos la eosinofílica, la colágena, la linfocítica como 3 grandes grupos, que son colitis que no dan lesión macroscópica en la colonoscopía o a lo sumo dan apenas un puntillado blanquecino, pueden llegar a dar, pero que pasa inadvertido a la hora de hacer el estudio endoscópico y que se diagnostica por biopsia, ¿no? Por eso microscópica. Los adenomas vellosos de recto también son causa de diarrea secretoria y ahí es como un bermoco acompañando la diarrea acuosa. Y la diarrea colerética, o por mala absorción de sales biliares, que tiene distintas causas, resecciones extensas de ilion en pacientes con cirugías complicadas de la válvula ileocecal o pacientes colecistectomizados. Sí, es una causa muy frecuente ver la diarrea colerética y se comporta como una diarrea secretora. Vuelvo al interrogatorio, pacientes que han tenido colecistectomía complicada, el paciente naturaliza, cuando pasan los años dice no tengo nada en el interrogatorio y uno dice sospecho una diarrea colerética o malabsortiva de sales biliares y al interrogatorio dirigido cuando uno focaliza en los antecedentes, dice sí, bueno, cuando era chico o joven me sacaron el apéndice, tuve una cirugía complicada en ese momento, me tuvieron que reoperar, resecar el ilion y ahí en el interrogatorio rápidamente aparece la posibilidad de que el paciente tenga una diarrea colerética, ¿no? Y la diarrea motora, que puede ser por aumento o por disminución de la peristalsis y que eso genere sobrecrecimiento bacteriano, que es motora, no se modifica tampoco con el ayuno, y pueden ser diarreas por vagotomía, diarreas motoras inducidas también por tumores neuroendocrinos, pacientes con hipertiroidismo, pacientes diabéticos
o pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Con respecto a la diarrea esteatorreica, que es la que tiene presencia de grasa en la materia fecal, documentada por estudio, ¿no?, de materia fecal, puede ser por maldigestión, donde el problema va a estar en la luz del intestino y no en la pared, que por lo general tiene una causa pancreático-biliar, o sea, faltan enzimas en la luz del intestino y eso genera maldigestión en la fase luminal de la digestión en la luz, y la fase malabsortiva, que es la fase mucosa y de transporte, donde ya para tener diarrea malabsortiva tengo que tener lesión de la pared intestinal, sea de la mucosa, de la submucosa, muscular, o posmucosa o pospared intestinal en los ganglios linfáticos. Si no tengo alterada la mucosa y la fase de transporte, no voy a tener nunca una diarrea malabsortiva, ¿sí? Con respecto a la maldigestión, volvemos al déficit de sales biliares, al SIBO, a la insuficiencia pancreática. Fíjense que distintas patologías entran en distintas clasificaciones, ¿no? Por eso es tan importante ir pensando y uniendo todos los diagnósticos diferenciales. Y en la malabsortiva hay una larga lista, entre ellas de las más importantes o conocidas, la enfermedad celíaca, ¿sí?, que va a dar lesión duodenal, pero también puede tener lesión parcheada a lo largo de todo el tubo digestivo, que, como charlábamos hace un ratito, resecciones intestinales amplias, la giardia, el HIV, que da una lesión, una enteropatía, sí, la enfermedad celíaca con atrofia no celíaca es otro diagnóstico importante, las enteropatías autoinmunes. Entra la enfermedad inflamatoria, particularmente Crohn. Recuerden que la colitis ulcerosa, y lo vemos en unos minutos, no afecta el intestino delgado, pero sí la enfermedad de Crohn. Y otra enfermedad que nosotros como especialistas vemos habitualmente, que es la inmunodeficiencia común variable, ¿sí?, que da también una enfermedad símil, para pensarlo fácil, símil a enfermedad celíaca, pero con sus propias condiciones. Yo siempre digo que de toda esta lista que nosotros vamos leyendo, cuando me toca venir a la academia a dar esta clase, siempre digo lo mismo: de cada una de estos ítems podríamos tener no solo una clase, sino varias clases, ¿no? Porque cada patología que estamos viendo es inmensa. Entonces, bueno, pensarlo siempre como causa, ¿no? Con respecto a la diarrea exudativa, es la diarrea que va a tener lesión mucosa, y con eso vamos a tener exudado de sangre, moco y o proteínas que vengan de la mucosa intestinal dañada. Con respecto a la exudativa, va a ser particularmente del colon, ¿sí? Va a haber deposiciones frecuentes, de escasa cantidad, con moco, con pus, con sangre. Por lo general tienen dolor en el bajo vientre, en el hipogastrio, pujo, tenesmo, puede haber o no fiebre. Es una diarrea que no cede con el ayuno, que en el examen de laboratorio vamos a encontrar por lo general anemia, hipoalbuminemia, vamos a encontrar reactantes de fase aguda elevados. En un ratito vamos a hablar de la cartopectina, que es una proteína que está dentro del citoplasma del neutrófilo, y que cuando hay reacción inflamatoria y lesión de la pared del colon, aumenta su valor en materia fecal y nos orienta rápidamente al diagnóstico, ¿no?, cuando está aumentada. Fíjense, como decía antes, la única causa no es la enfermedad inflamatoria intestinal. También vemos estos síntomas en el cáncer de colon, en la colitis isquémica, en la colitis actínica, que es la colitis por radiación, sobre todo en pacientes, en hombres que hacen radioterapia por cáncer de próstata, y mujeres que hacen rayos por cáncer de cuello de útero, lo vemos muchísimo. La tuberculosis puede dar colitis inflamatoria, algunas colitis infecciosas, y la colitis por Clostridium difficile. La colitis por Clostridium siempre nos gusta aclarar como especialistas que es más probable que les dé una diarrea exudativa con moco, poco frecuente que dé sangrado, salvo en los casos de colitis fulminante, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta que es una causa de diarrea exudativa, pero no busquen sangrado, salvo que sean colitis graves, ¿no? Con respecto al diagnóstico, vuelvo siempre a lo mismo: el interrogatorio va a ser una pieza fundamental de cualquier patología que ustedes quieran buscar, no solo para gastro y para la clase de hoy de diarrea. Particularmente para nosotros vamos a ver las características de las deposiciones, la edad, los antecedentes del paciente. Como decía, tiene que ser un interrogatorio dirigido y ayudado por nosotros como especialistas. Ver si el paciente tiene un HIV, eso abre las aguas. La diarrea
diarrea siempre se divide en paciente HIV negativo o positivo. Si el paciente es diabético, si tiene o no hipo o hipertiroidismo, si ha hecho rayos, si tiene o no restricciones intestinales. Bueno, vamos a preguntar todos los antecedentes. Con respecto a la medicación, todos los medicamentos que consume y particularmente, como digo, si nosotros no ayudamos a preguntar particularmente los laxantes, es probable que no tengamos ahí una respuesta, si no vamos al interrogatorio dirigido, ver si el paciente tiene o no dolor abdominal, si perdió peso, si tiene impacto de su estado general. Con respecto al examen físico, vamos a ver el estado de hidratación, el estado nutricional, el peso actual y el habitual, una práctica que nosotros tenemos mucho, sobre todo no tanto en consultorios, sino en el hospital y en internación, es ver la foto del documento del paciente. Eso me lo enseñaron a mí cuando hacía semiología en su momento, que si uno ve la foto del DNI, rápidamente puede saber si el paciente está o no realmente deteriorado, porque a veces nos dicen, vemos un paciente en buen estado general todavía, pero si vemos una foto de un tiempo anterior, podemos rápidamente ver o no el deterioro, ¿no? Hacer la semiología abdominal, ver si el paciente tiene una citis, si tiene edemas, si tiene aftas orales, y el tacto rectal es algo que vamos a evaluar caso por caso. No es que necesariamente a todo paciente con diarrea hay que hacer un tacto rectal, pero sí se impone si el paciente tiene dolor perianal, si tiene exudado, moco, o si tenemos fuerte sospecha de que tenga lesión perianal, ¿no? Y acá se abre otro punto, que como digo, excede puntualmente esta clase, que es algo que nosotros vemos mucho en la práctica, que las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo la clamidia, la sífilis, dan lesiones similares a enfermedad inflamatoria intestinal, y para nosotros es un diagnóstico diferencial muy fuerte y puede estar acompañado de lesión perianal. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos sospecha, no hay que dejar de lado el examen perianal y el tacto rectal, porque eso nos va a dar mucha información. Lo mismo si piensan en cáncer de ano, de recto o patología tumoral, ¿no? Con respecto al laboratorio, vamos a tener un laboratorio de rutina, y a eso puntualmente le vamos a agregar calcio, fósforo y magnesio, lo que nosotros llamamos en gasto del laboratorio de realimentación o el laboratorio de desnutrición, para ver cómo están los parámetros nutricionales, la eritrosedimentación y la PCR, dos marcadores de inflamación aguda y también crónica, para ver si están aumentados, si nos orienta la etiología, el proteinograma, el perfil tiroideo, los anticuerpos de enfermedad celíaca, y siempre pedimos determinación de HIV en estos pacientes, porque recuerden que abrimos las aguas en paciente HIV positivo o negativo, ¿no? Con respecto al análisis de materia fecal, en diarrea crónica puntualmente pedimos volumen de materia fecal de 24 horas, y vamos a catalogar la diarrea como un volumen mayor o igual a 200 gramos por día de materia fecal. Podemos pedir determinación de grasa, y particularmente hoy usamos un estudio semi-cuantitativo que es el esteatocrito, seguro del que más han escuchado hablar es del test de Van de Kammer, pero es un estudio que no es muy amigable para el paciente, tiene que hacer sobre ingesta grasa, lleva recolección de 72 horas, y si bien es el gold estándar, fue reemplazado en los últimos años por el esteatocrito, que es un estudio semi-cuantitativo, que es el estudio hoy en día de elección, y que es positivo cuando es mayor al 4%. Y si bien requiere una ingesta grasa, no es una ingesta grasa con apremio de 72 horas como el Van de Kammer, ¿no? Tiene una alta sensibilidad, especificidad y un valor predictivo positivo del 90%. Con respecto a las proteínas en materia fecal, pensando en una diarrea malabsortiva, ¿sí? Usamos el trienes de alfa-1 antitricina, es cuantitativo, que va a requerir recolección de 48 horas, no 24, y tiene un valor positivo cuando es mayor a 16 mililitros al día, y lo usamos mucho nosotros para la enteropatía perdedora de proteínas, ¿no? Particularmente en nuestra especialidad, más que nada para la enfermedad celíaca, no lo solemos usar tanto para otras patologías o para la inmunodeficiencia común variable, más para patología del tubo digestivo proximal. Y el ionograma fecal no está disponible en todos lados. De hecho, nosotros, por ejemplo, a pesar de ser hospital de hiperespecialidad, en este momento no lo tenemos disponible, que es medir sodio y potasio en materia fecal,
y ver si tiene más o menos de 125 miliosmoles por kilo la materia fecal y con eso dividir las aguas en diarrea osmótica o secretora, ¿no? Es un estudio que si tuviéramos disponible seguramente usaríamos mucho más, pero bueno, no es algo que esté estandarizado y disponible en todos los centros, ¿no? Aún privado. Con respecto a otros estudios, la sangre oculta en materia fecal, esto particularmente el método inmunológico, ya no usamos más la técnica del guayaco, porque bueno, tiene mucha interferencia con otras causas, ¿no? Que no sean puntualmente colónicas, pero se sigue utilizando, sobre todo en el clínico de cáncer de colon. Podemos evaluar o no hacer el examen parasitológico fresco y seriado, el coprocultivo, la toxina, la calprotectina, que veíamos hace un ratito que es muy útil. Es una proteína, como les explicaba, que está en el citoplasma del neutrófilo y que cuando hay inflamación colónica, el neutrófilo se expulsa a la luz del intestino, se rompe y expulsa la proteína que es resistente a la degradación de la materia fecal y es muy estable, que tiene un valor normal menor a 50 y que cuando está aumentada nos hace pensar que hay lesión mucosa y eso nos ayuda a dividir a qué pacientes le pedimos en una colonoscopía y poder cuidar los recursos, ¿no? Y la elastasa, que es útil sobre todo para insuficiencia pancreática y que tiene un valor de corte menor a 200 miligramos por gramo de materia fecal, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, seguramente no en todos los centros donde ustedes estén trabajando van a tener todos estos valores. Nosotros incluso como centros de hiperespecialidad no siempre lo tenemos disponibles, entonces vuelvo a lo mismo, tenemos que trabajar con la unión de todos los estudios que fuimos conversando, no nos tenemos que centrar solo en un valor o en una determinación, ¿sí? Con respecto a los estudios endoscópicos, tanto la endoscopía alta como la endoscopía baja, no la vamos a pedir de rutina en todos los pacientes, sí aquellos que tengan sospecha de lesión orgánica o que tengan afectación del laboratorio, ¿no? Que tengan anemia, electrolevada, anticuerpos de enfermedad celíaca positivos, que yo sospecho una diarrea orgánica o en aquellos pacientes que no pueda descartar que sean funcionales. Entonces recuerden que la patología funcional es de descarte y no una patología que yo confirme por estudios, ¿no? Recuerden en la colonoscopía, que es algo muy habitual, cuando los pacientes se estudian por diarrea crónica, no encuentran patología mucosa, no hay cáncer, no hay enfermedad inflamatoria, no hay úlceras, y olvidan las biopsias escalonadas, ¿no? Entonces recuerden siempre pedirlas en diarrea crónica, por lo que hablábamos de la colitis microscópica. Y en endoscopía alta, útil para tomar biopsia, ¿no? De bulbo y segunda porción duodenal. Y si es fuerte la sospecha de diarrea malabsortiva de causa alta, de todo lo que hablamos de las causas de atrofia, tanto celíaca como no celíaca, también tomar biopsias aún con mucosa normal, ¿no? Porque hay patología que puede estar presente sin todavía tener lesión en endoscopía. No está estandarizado el uso de videocápsula y la enteroscopía, pero lo vamos a evaluar caso por caso, sobre todo si pensamos en linfangiectasias, en lesiones de intestino delgado, en enteropatía por AINES, patología que no se diagnostica por endoscopía alta o baja, evaluar la necesidad de hacer la videocápsula y o eventualmente una enteroscopía más que nada para toma de biopsia dirigida, pero no de rutina. Y el test del aire expirado, ahora escucharán que es de todos los días, el test del aire expirado para sobrecrecimiento bacteriano, que es el tema muy actual, que nosotros como especialistas no lo pedimos de rutina. Hoy los pacientes llegan con diarrea o con distensión abdominal o con dolor o con bolborismos y se sientan en el consultorio a pedirnos así explícitamente: vengo a hacerme el test de SIBO, ¿no? Nos dicen en el consultorio. Y recordemos que no es un estudio que nosotros como especialistas pidamos de rutina, sí en casos seleccionados o cuando ya hemos descartado otras patologías y con un alto pretest, ¿no? O sea, tiene que haber síntomas que justifiquen el pedido del estudio. Lo mismo que la intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, nada, me parece que es algo interesante porque muchas veces hay cuadros, hablamos particularmente de diarrea crónica, hay cuadros que se pierde el diagnóstico a tiempo porque se interpretan a los pacientes como sobrecrecimiento bacteriano, incluso es un estudio operador dependiente el test de aire expirado. Y hay mucho estudio mal informado, hay mucho sobre y subdiagnóstico de esta patología
y no siempre es la única causa de diarrea, no puede estar acompañando el sobrecrecimiento bacteriano a otras condiciones que enlentejan el tiempo de tránsito, como la pseudoobstrucción intestinal, la enfermedad celíaca, pacientes con insuficiencia pancreática. Entonces, tenerlo siempre en cuenta, pero no tomarlo como única causa de diarrea crónica. Con respecto a las imágenes, la placa, la ecografía, la enterotomografía o resonancia, el tránsito del intestino delgado, la encoendoscopía, van a ser caso por caso, ¿no? Y pensando en cada una de las patologías que fuimos charlando hasta recién, no lo vamos a pedir de rutina, sino cuando ya tenemos fuerte sospecha de tal o cual patología. Por ejemplo, la encoendoscopía si sospechamos lesiones de páncreas, el tránsito para evaluar la mucosa del intestino delgado, lo mismo que el enterotomo y el enterorrezo. La eco abdominal es un estudio que no pedimos de rutina, pero nos sirve si sospechamos que haya lesión orgánica, un hígado metastásico, un vaso aumentado de tamaño pensando en linfoma. Y la radiografía simple de abdomen nos sigue dando muchísima información, si hay pérdida de austras, si hay engrosamiento de la pared, si hay, ahora vemos en un ratito en inflamatorias, el sunprinting, que son las impresiones digitales por úlceras profundas en el colon. Bueno, nos va a dar mucha información, ¿no? Con respecto a un resumen, antes de pasar a un vistazo de enfermedad inflamatoria, vamos a pedir en diarrea crónica el examen de materia fecal, el laboratorio de rutina, que ya lo repasamos, y vamos a dividir las aguas acá, así como hacíamos en la diarrea aguda, en disentérica y no disentérica. Acá la vamos a dividir en esteatorreica o no esteatorreica. Si la diarrea tiene esteatorrea, vamos a ver si se acompaña o no de un clearance de alfa-1 antitripsina elevado. Recuerden que la esteatorrea es grasa y la grasa viene de la luz, o sea, de un proceso de mal digestión. Entonces, si yo tengo una diarrea esteatorreica, o sea, una diarrea grasa, sin pérdida de proteínas, con un clearance negativo, voy a pensar que la causa está en la luz. Y ahí voy a orientar. Fíjense cómo usamos los estudios diagnósticos. Le voy a pedir un TAE para ver si es un SIBO, le voy a pedir una elastasa para ver si es pancreático, voy a hacer estudios por imágenes para ver si hay o no patología, o voy a dar prueba terapéutica, ¿sí? O con pancreatina, o prueba terapéutica con antibióticos, ¿sí? Pero, digamos, lo voy a tener en la luz, la patología, no en la pared intestinal. En cambio, si yo tengo una diarrea esteatorreica, que es una diarrea grasa, con clearance positivo, ahí voy a ir a buscar dónde tengo la enteropatía, ¿no? ¿En qué segmento del intestino delgado tengo lesión mucosa o más allá de la mucosa, lesión de transporte, ¿no? Los linfáticos. En cambio, si no hay grasa en la materia fecal, o sea, el esteatocrito es negativo, pero tengo el clearance positivo, yo voy a ir a buscar lesión distal, lo que hablábamos recién, lesión más allá del TRACE y más cercano a la válvula iliocecal, que haya lesión en el ilio, ya sea por linfomas, por adenocarcinoma, por tuberculosis. No voy a ir a buscar lesión proximal. Y si tengo todo negativo, si tengo la grasa normal y no hay pérdida de proteínas, voy a ir a buscar lo que hablábamos al principio de la charla, la diarrea osmótica, si hay uso de laxantes, si es una diarrea colerética por sales biliares, y ahí voy a hacer o prueba terapéutica y por supuesto voy a seguir pidiendo los estudios para ver las causas, ¿no? Recuerden también la diarrea microscópica, ¿no? Por eso hablan de la colonoscopía y la endoscopía con biopsias y para ver que no haya lesión microscópica, sobre todo colágena, linfocítica y eosinofílica, ¿sí? Y en casos, digamos, muy extremos, nosotros no lo hacemos nunca, pero cuando ven que dice la parotomía es por si uno va a buscar muchas veces las linfangiectasias, sobre todo, digamos, uno suele verlas en la mucosa como un puntillado blanquecino que tiene lesión endoscópica, pero si hay muy fuerte sospecha de que el problema esté más allá de la luz y ya esté en la serosa, digamos, excepcionalmente uno puede ir a una laparoscopía exploradora para tomar biopsia, pero es, como digo, excepción. Les dejo la bibliografía y antes de pasar al módulo de páncreas, hacemos